Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco y que, francamente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar la verdad detrás de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es el bombazo. Ya han pasado unos cuantos meses desde que se confirmó su separación, pero las dudas, los rumores y sobre todo, las preguntas sobre qué pasó realmente siguen flotando en el aire. ¿Qué secretos oscuros se escondían tras esa relación tan mediática? ¿Fue tan idílica como parecía en las redes sociales? ¿O hubo razones más profundas que llevaron a su ruptura? Vamos a intentar poner algo de luz en este asunto, analizando las pistas, los comentarios de los involucrados y lo que se dice en los círculos más cercanos. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia que promete ser tan jugosa como dramática, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos las últimas novedades y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Dándole al botón de suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el misterio Hande y Kerem. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió, casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, y no es para menos. Ambos son dos de los actores más carismáticos y exitosos de su generación, con una legión de fans que los adoran tanto en su país como a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkapm traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. Las imágenes de sus viajes juntos, sus románticas publicaciones en redes sociales, sus sonrisas cómplices, todo parecía apuntar a un cuento de hadas moderno. Los seguidores encantados los bautizaron cariñosamente como Hanke y celebraron cada uno de sus momentos como si fueran propios. Era fácil dejarse llevar por esa burbuja de felicidad aparente. Parecían el dúo perfecto, compartiendo no solo un éxito profesional arrollador sino también una vida personal que irradiaba complicidad y amor. Las revistas del corazón se deshacían en elogios y las redes sociales se inundaban de mensajes de admiración y buenos deseos para la pareja. Era, en definitiva, la imagen que muchos querían proyectar y creer. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, lo que se ve desde fuera no siempre se corresponde con la realidad interna. En febrero de 2023, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para sus seguidores. Las primeras informaciones fueron vagas, hablando de diferencias irreconciliables, o simplemente de un ciclo que se había cerrado. Nada concreto, solo la confirmación de que la historia había llegado a su fin. Este tipo de declaraciones tan genéricas suelen ser el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de especulaciones y rumores. ¿Qué diferencias podían ser tan irreconciliables en una pareja que parecía tan unida? ¿Qué había pasado realmente para que un amor tan visible y celebrado llegara a su fin? Ahí es donde entra nuestro trabajo de investigación, de intentar juntar las piezas de este puzzle mediático. Una de las primeras teorías que surgieron, y que ha sido una constante en muchas rupturas de parejas famosas, tiene que ver con las presiones de la fama y las agendas profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores con carreras muy demandantes. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes para promocionar sus proyectos, la falta de tiempo para disfrutar de una vida en pareja tranquila y sin el escrutinio público, todo esto puede generar un estrés considerable en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos figuras de la magnitud de Hande y Kerem. Se habló mucho de que sus compromisos profesionales los mantenían separados durante largos periodos, dificultando mantener viva la chispa y la conexión. Imaginemos la dificultad de mantener una relación cuando uno está en Estambul y el otro, por ejemplo, rodando en alguna otra parte del mundo, o sumergido en un proyecto que exige toda su atención. La distancia física y emocional puede ser un veneno lento para cualquier pareja. Además, la fama trae consigo una exposición constante. Cada paso, cada aparición pública, cada comentario en redes sociales es analizado al milímetro por los medios y por los fans. Esta falta de privacidad, esta sensación de estar siempre bajo la lupa, puede ser agobiante y desgastante para cualquier persona, y para una pareja, que necesita su espacio íntimo, puede ser destructiva. Otra línea de investigación se centró en posibles diferencias en sus aspiraciones a futuro.
Se rumoreaba que Ande, tras el éxito de Love is in the Air, estaba buscando proyectar su carrera a un nivel más internacional, quizás explorando oportunidades en Hollywood o en otras industrias cinematográficas fuera de Turquía. Por otro lado, Kerem parecía estar más enfocado en consolidar su carrera dentro de Turquía, asumiendo roles más desafiantes y quizás explorando facetas como la producción o la dirección. Estas divergencias en ambiciones profesionales, si existieron, podrían haber generado fricciones importantes. Cuando dos personas en una relación tienen visiones de futuro tan distintas, es inevitable que surjan conflictos. Si uno quiere volar hacia un horizonte lejano y el otro prefiere echar raíces, la tensión es casi inevitable. Podríamos estar hablando de conversaciones difíciles, de prioridades que no se alinean, de sueños que por separado son muy válidos, pero que juntos se vuelven incompatibles. Ahora entremos en el terreno de los secretos oscuros, como sugiere nuestro título. Aunque oscuros suene un poco sensacionalista, a veces las razones detrás de una ruptura son más complejas y menos glamurosas de lo que imaginamos. Se ha especulado mucho sobre si hubo terceros en discordia, algo que sinceramente nunca se llegó a confirmar ni desmentir de manera contundente. Los rumores como pólvora se propagaron rápidamente, apuntando a posibles infidelidades o a la aparición de nuevas personas en sus vidas. Sin embargo, y es importante recalcarlo, no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. En el mundo del entretenimiento, es fácil que una mirada cómplice o una amistad cercana se magnifiquen y se conviertan en un escándalo. Es un juego peligroso donde la imagen pública puede ser fácilmente manchada por la especulación. Otra posibilidad, y esta es más sutil pero no menos importante, tiene que ver con la evolución personal de cada uno. Las personas cambian, crecen y sus prioridades pueden modificarse con el tiempo. Es perfectamente posible que a medida que pasaban los años, Ande y Kerem se dieran cuenta de que ya no eran las mismas personas que se enamoraron. Sus caminos de vida, sus intereses, sus visiones del mundo podrían haber empezado a divergir de maneras que antes no eran evidentes. A veces el amor no es suficiente para mantener unida a una pareja si las personas que la componen dejan de crecer en la misma dirección. Es un proceso natural de la vida, donde cada uno busca su propio camino y su propia felicidad. No siempre significa que haya habido un error o algo malo en la relación pasada, simplemente, a veces, las personas evolucionan de formas que las llevan por caminos separados. Lo que sí es cierto es que ambos han sido muy discretos sobre los detalles de su separación. Ande en alguna ocasión ha mencionado que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos y que las especulaciones le resultan molestas. Kerem, por su parte, ha sido igualmente reservado, defendiendo la importancia de la privacidad. Esta discreción, si bien comprensible, alimenta aún más la curiosidad del público. Cuando los protagonistas de una historia no ofrecen explicaciones claras, la imaginación del público tiende a llenar los vacíos con las hipótesis más variadas. Y en el caso de Ande y Kerem, con una base de fans tan apasionada, las hipótesis se multiplicaban. Analizando las declaraciones post-ruptura, podemos notar un tono de respeto mutuo y de cariño por los momentos vividos. Ninguno de los dos ha hablado mal del otro, lo cual es un signo de madurez y de que, a pesar de la separación, conservan un aprecio por lo que compartieron. Esto sugiere que la ruptura, aunque dolorosa, no estuvo marcada por un conflicto grave o por resentimientos profundos. Más bien, parece haber sido una decisión reflexiva y quizás, inevitable, tomada por el bien de ambos. Es fácil pensar que el amor se acaba, pero también es posible que simplemente el camino que antes compartían ya no era el camino que ambos necesitaban seguir. También es importante considerar el impacto que tuvo la serie Senkalkam en su relación y en la percepción pública de la misma. La intensidad del fandom, la constante exposición a través de las redes sociales y la expectativa de que su relación en la vida real replicara la magia de la pantalla, pudieron haber ejercido una presión adicional sobre ellos. A veces es difícil separar la ficción de la realidad y los fans, en su entusiasmo, pueden llegar a idealizar a sus ídolos de tal manera que cualquier desviación de esa imagen idealizada genera decepción o confusión. Imaginen vivir bajo la constante expectativa de ser la pareja perfecta, la pareja de cuento de hadas, cuando en realidad están lidiando con los altibajos normales de cualquier relación humana. Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia de las élites de fans, esos grupos muy activos en redes sociales que dedican gran parte de su tiempo a seguir, apoyar y a veces a defender a sus ídolos.
Estos grupos pueden crear narrativas, alimentar rumores y ejercer una presión considerable tanto sobre los propios artistas como sobre los medios de comunicación. En el caso de Hande y Kerem, el fenómeno Hanke fue inmenso, y es probable que estas dinámicas hayan jugado un papel en la forma en que se percibió su relación y su eventual ruptura. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de su aparente perfección pública, parece haber llegado a su fin debido a una compleja combinación de factores. Desde las inevitables presiones de la fama y las agendas profesionales extenuantes, hasta posibles divergencias en sus aspiraciones a futuro y la evolución personal de cada uno. Si bien los rumores de terceros en discordia y otros secretos oscuros han circulado sin cesar, la falta de confirmación oficial y el respeto mutuo que ambos han mostrado sugieren que la ruptura fue, en última instancia, una decisión reflexiva y quizás necesaria para el bienestar individual de cada uno. La magia de Love is in the air se quedó en la pantalla, y en la vida real, Hande y Kerem decidieron seguir caminos separados, pero con la dignidad y el respeto que caracterizan a dos profesionales y personas que sin duda dejaron una huella importante en la vida del otro y en la industria. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora, y que les haya ayudado a comprender un poco mejor las complejidades detrás de una relación tan mediática. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente pasó? ¿Habían imaginado alguna de estas razones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustó nuestro análisis, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo del espectáculo turco. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.